Hay momentos en que la vida se vuelve tan ruidosa que olvidamos el arte de permanecer con la persona que amamos, permanecer con nuestro propio corazón y, sobre todo, permanecer con Dios en medio de innumerables ruidos que nos arrastran. El alma se fatiga porque ya no encuentra un lugar donde detenerse de verdad. Y precisamente cuando perdemos esa presencia plena, lo esencial de la vida espiritual comienza a desvanecerse. Queridos hermanos y hermanas, desde la liturgia que la Iglesia nos entrega, deseo invitarles con suavidad a detenerse y mirar de frente un desafío muy discreto y, sin embargo, persistente. Estamos perdiendo lo esencial. No porque seamos malos, sino porque demasiadas cosas atractivas y urgentes pasan ante nuestros ojos y nos arrastran lejos de lo más importante. ¿Cuántas veces nos sentamos frente a un ser querido y su mente está en otra parte? Los ojos se deslizan hacia la pantalla, las manos persiguen las notificaciones. ¿Y cuántas veces somos nosotros mismos quienes caemos en lo mismo dentro de nuestro propio hogar? Los momentos que parecían reservados para estar juntos se hacen trizas por un sinfín de sonidos y destellos de luz. Poco a poco olvidamos el arte de permanecer con quien está delante, permanecer con nosotros mismos y, sobre todo, permanecer con Dios. Permanecer no es fácil. Permanecer exige los 5 sentidos y todo el corazón. Permanecer significa estar plenamente presentes, con el cuerpo y el alma atentos a lo que sucede. Permanecer es mirar al otro con respeto, dejar que su dignidad nos toque y aceptar que ahora mismo lo más importante es la persona que tengo enfrente. ¿Cuántas familias sueñan con una conversación serena y purificada? Sin embargo, tropiezan justamente ahí. No saben permanecer. Uno habla, el otro se levanta. Uno abre el corazón, el otro echa una mirada al teléfono y al final las palabras se pierden en el vacío sin que nadie las recoja. Lo que me preocupa es que esa dificultad para permanecer no se detiene en la vida familiar o social. Se filtra también en la vida de fe. Al escribir a su discípulo Timoteo, San Pablo enseña con ternura cómo comportarse en la casa de Dios. Es decir, en la comunidad que es columna y fundamento de la verdad. Él recuerda el gran misterio de la piedad. Misterio que se manifestó en la carne y fue atestiguado por el Espíritu. No se trata de un concepto abstracto, sino de una presencia viva. Es Cristo mismo quien entra en la historia y está presente en el altar. Por eso, al poner el pie en la iglesia, lo primero no es hacer muchas cosas, sino aprender a permanecer. Permanecer ante el misterio. Hubo un tiempo en que los fieles participaban de la misa en un contexto que dificultaba la conexión con la celebración. Muchos recurrían a prácticas devocionales privadas como el rosario, la lectura de libros o la oración personal. Son prácticas hermosas en su lugar y momento, pero cuando sustituyen la participación interior en la Santa Misa, sin querer crean una especie de envoltura que deja el misterio fuera de la puerta del corazón. Hoy, la tentación ha cambiado de color. Ya no es solo el rosario o el devocionario, sino la pantalla brillante y el hábito de hacer varias cosas a la vez.
Hay quienes están presentes en el templo, pero su mente y su corazón vagan por otros horizontes. Por eso, la invitación de la palabra es muy clara. Aprendamos a permanecer. Permanecer es animarse a olvidar por un instante las agitaciones que nos rodean, para que los ojos del alma miren solo al Señor. Somos iglesia, un solo cuerpo que celebra un mismo misterio. Pero precisamente cuando todos fijamos la mirada en Dios, la comunión florece. Permanecer es dejar en el suelo las preocupaciones y lo inconcluso para que el momento sagrado nos empape hasta los huesos. Permanecer es consentir que Dios sea el centro de la habitación interior. Sé que eso no surge de manera espontánea. Nos dejamos arrastrar por ruidos, movimientos, miradas, hábitos. Nuestro corazón es inquieto y teme el silencio. Pero justamente por eso, la casa de Dios es escuela de presencia. Allí aprendemos a escuchar la oración de la asamblea como un latido común. Aprendemos a dejar que el silencio no nos asuste, sino que se vuelva un don. Aprendemos a mirar el altar como la cuna donde Dios se abaja para mecer nuestra alma. Cada gesto litúrgico quiere conducirnos a permanecer. La señal de la cruz abre la puerta. La oración de los fieles enlaza los corazones. La liturgia de la palabra ilumina la mente y la liturgia eucarística alimenta el corazón. A veces, para permanecer, basta una decisión pequeña pero perseverante. Llegar un poco antes para respirar lentamente y ponerse en la presencia de Dios. Guardar el teléfono como un acto de adoración. Elegir un lugar que nos ayude a distraernos menos. Trazar la señal de la cruz con calma, como diciéndole al alma: aquí estoy, en la familia también. Apagar la televisión durante la comida. Establecer una pequeña regla para dejar a un lado los dispositivos antes del momento de oración. Mirarnos con bondad. Llamarnos por el nombre. Invitarnos a compartir las alegrías y tristezas del día. Esos gestos sencillos, hechos con amor, nos enseñarán poco a poco el arte de permanecer, porque el núcleo de la vida cristiana no es hacer mucho, sino estar con aquel que ha venido y está con nosotros. Quien permanece en Él da fruto. Quien permanece ante el misterio es renovado por el misterio, y también vale al revés. Quien pierde la capacidad de permanecer pierde poco a poco la delicadeza de la conciencia, la ternura hacia el prójimo y la alegría sencilla del encuentro con Dios. Pidamos que crezca en nosotros el deseo de volver a lo esencial, un corazón que sabe estar presente. Si alguna vez se han sentido secos en la misa o extraviados en el ruido de la vida, no se condenen. No es señal de que Dios esté lejos, sino una suave invitación. Aprendan a permanecer un poco más. Dejen que el altar se convierta en el pozo hondo del que sacan agua viva. Dejen que el silencio del templo sea el arca que guarda sus suspiros. Dejen que la vela les recuerde que la luz no disputa, solo ilumina en silencio. Y así, día tras día, descubrirán que permanecer deja de ser carga para convertirse en alegría. Deja de ser deber para convertirse en gracia.
Queridos hermanos y hermanas, aprender a permanecer es una lección para toda la vida. Pero cada Santa Misa es una oportunidad nueva. Pidamos entrar en la casa de Dios con las manos vacías para que Él las colme, con los ojos abiertos para encontrar su mirada de misericordia, con los oídos despiertos para escuchar su palabra de salvación. Y al salir del templo, que el fruto de haber permanecido se vuelva dulzura al hablar, paciencia al escuchar y respeto en cada encuentro cotidiano. Así devolvemos su lugar a lo esencial, para que Cristo sea verdaderamente el centro de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, más concretamente, este es el momento que se nos regala para aprender a permanecer en comunión con el Señor, que se entrega en el altar por nosotros. No es una idea difusa, sino un encuentro real. El Hijo de Dios se abaja, entra en la historia, toca la oración de la iglesia y toca el corazón de cada persona. Cuando San Pablo recuerda a Timoteo que grande es el misterio de la piedad, quiere apartar nuestra mirada de lo accesorio y ponerla directamente en Cristo, manifestado en la carne, atestiguado por el Espíritu, anunciado, creído y glorificado. Permanecer en la liturgia es mantener que los ojos del corazón no se aparten de ese misterio. Por eso, la iglesia no es el lugar para que las devociones privadas se interpongan durante la celebración. No es el momento de rezar el rosario en lugar de escuchar la palabra de Dios. No es el momento de abrir libros propios en lugar de participar en la liturgia de la comunidad. Y mucho menos es el momento para que el teléfono nos lleve lejos del altar. Si afuera necesitamos desconectarnos para descansar, aquí nos desconectamos del mundo para conectarnos con Dios. Esto no cierra nuestro corazón a la comunidad. Al contrario, cuando todos miramos juntos al Señor, nos unimos más profundamente, porque solo en Él nos encontramos de verdad. Todos entendemos que el corazón humano se distrae con facilidad. Un pequeño ruido, un gesto en un rincón del templo, un pensamiento fugaz, basta para arrastrarnos lejos. Por eso hemos de entrenar la mirada y el corazón para que reaprendan el lenguaje de la contemplación. Contemplar no es hacer más cosas, sino quitar lo que sobra. No es tensarse, sino aflojar. No es correr detrás, sino detenerse. A veces basta con cerrar un poco los ojos para no dejarnos absorber por los movimientos externos. A veces basta poner la mano sobre el pecho y susurrar: Señor, aquí estoy. Pero la contemplación también es una disciplina del amor. Podemos ponernos signos sencillos, llegar unos minutos antes para que el alma se aquiete, leer previamente las lecturas para que la palabra de Dios nos resulte familiar, elegir un lugar que nos ayude a distraernos menos, silenciar el teléfono como un acto de adoración, guardar silencio al entrar, para que ese silencio se convierta en una invitación reverente para todos. Cada uno de estos gestos es como una piedra de cimiento que hace firme la casa interior en medio de los vientos de las preocupaciones. Quizá alguien se pregunte: ¿por qué tanta seriedad? ¿Acaso Dios no está en todas partes? Sí, Dios está en todas partes, pero la liturgia es el lugar que Él ha escogido para encontrarnos como pueblo santo
y para alimentarnos con su propio cuerpo y su sangre. Si Dios se ha bajado desde el cielo para venir a nosotros en la pequeñez del pan, ¿cómo no va a inclinarse nuestro corazón para acogerlo? Si Él nos espera en el altar, ¿cómo vamos a dejar que lo accesorio nos robe este momento precioso? La gran tristeza en la casa de Dios no es solo lo que falta exteriormente, sino cuando la mente se aparta del Señor para caer en cosas que no le pertenecen. Discusiones, comparaciones, juicios y hasta la indiferencia. Todo eso enturbia el agua clara de la liturgia. En cambio, cuando fijamos la atención en Dios, es Él mismo quien cautiva nuestra mirada y lo demás vuelve a su sitio. El canto se vuelve oración. El silencio se hace más hondo. Los gestos se transforman en lenguaje de amor y la comunidad se vuelve un verdadero hogar. Para que esto sea real, necesitamos pedir la gracia. Nadie se convierte en contemplativo de la noche a la mañana, pero quien pide con humildad es conducido. Podemos comenzar con una oración brevísima antes de la Santa Misa. Jesús, guarda los ojos de mi corazón fijos en ti. No permitas que pierda lo esencial. Luego, en la liturgia de la palabra, escuchar cada frase como si recibiéramos una carta personal escrita para nosotros. Y al entrar en la liturgia eucarística, presentar al Señor nuestras preocupaciones y aún nuestras distracciones, para que Él las transforme como transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Cuando el sacerdote eleve la hostia consagrada, dejemos que el corazón repita la confesión de Santo Tomás. Señor mío y Dios mío, en la adoración eucarística ante el Santísimo, permitamos que la mirada del Señor sane las zonas opacas del alma. Al comulgar, recordemos que Él viene a ti, no a un nosotros anónimo, sino a ti por tu nombre pronunciado en el corazón de Dios. ¿Quién lo vive así? Verá caer poco a poco las distracciones y florecer la alegría de permanecer. En la familia también podemos dejar que el espíritu de la liturgia impregne el ritmo cotidiano. Unos minutos de silencio después de la comida para leer un pasaje de la palabra. Apagar los dispositivos durante la oración común. Enseñar a los pequeños a hacer la señal de la cruz o a inclinar la cabeza al pasar frente a una iglesia. Recordarnos mutuamente que el Señor es el huésped de honor en cada comida compartida. Estas pequeñas costumbres se vuelven un puente entre lo sagrado y lo cotidiano, para que cada día tenga el aroma del altar. Si en algún momento se sienten secos, no se desanimen. La fe no es una emoción pasajera, sino fidelidad del corazón. Sigan regresando, sigan sentándose allí, sigan permaneciendo ante el Señor. Aunque dentro haya tormenta, justo allí el Señor nos enseña paciencia, suavidad y respeto. Y un día descubriremos que nos hemos ido volviendo contemplativos. No porque sepamos hacer algo extraordinario, sino porque aprendimos a no hacer lo que sobra, dejando el corazón lo bastante vacío para que Dios venga y permanezca. Pidamos esa gracia para todos, la gracia de permanecer en la liturgia, la gracia de dejarnos tomar de la mano y ser conducidos al silencio, la gracia de fijar los ojos del corazón en el misterio. Entonces veremos que la iglesia no es solo un lugar, sino un encuentro. Que la Santa Misa no es solo un deber, sino aliento. Y que Jesús no es solo una idea,
sino el amigo que siempre nos espera en la mesa del amor. El Evangelio nos abre ante los ojos una pregunta muy extraña y a la vez muy cercana. Jesús mira cómo vivimos la fe, nuestros cambios inconstantes, los momentos de fervor seguidos por la tibieza, y pregunta: ¿con quién compararé a esta generación? Nos compara con niños difíciles de complacer. Se les tocó la flauta y no bailaron. Se entonaron cantos de lamentación y no lloraron. Esa imagen nos sacude porque no habla de alguien lejano, sino que toca el estado de nuestro propio corazón. Hay días en que oramos con ardor y estamos dispuestos al sacrificio, y poco después cerramos la puerta a la invitación del Señor por un asunto trivial. Hay misas en las que participamos con gran seriedad y luego, en un encuentro por el camino de la vida, soltamos juicios, comparaciones y reproches. La fe se vuelve intermitente, como una lámpara que vacila al viento. No porque el Señor cambie, sino porque nuestro corazón aún no ha aprendido la firmeza. El Señor nos ofrece un doble espejo para examinarnos. Juan el Bautista llegó con un estilo de vida austero, sin comer pan ni beber vino, y muchos dijeron que estaba poseído. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo entre la gente común y lo tildaron de glotón y borracho. Parece que cualquier cosa puede convertirse en pretexto para no acoger. Entonces queda al descubierto una verdad. El problema no está en Juan ni en Jesús. No está en si el rito es largo o corto, en si el tono es suave o fuerte, sino en un corazón no dispuesto. Un corazón que busca su propio gusto más que la voluntad de Dios. Así, el templo puede convertirse fácilmente en lugar para reforzar preferencias personales, cuando debería ser el lugar donde dejamos que el Señor nos modele. Solemos oír inquietudes muy reales. Este sacerdote predica demasiado, aquel predica demasiado poco. Este parece tan fervoroso que me resulta distante, aquel tan espontáneo que me incomoda. Esos sentimientos no son equivocados, porque todos tenemos límites y necesidades. Pero si los dejamos gobernar, viviremos en un torbellino de quejas. Entonces una pregunta resuena en silencio: ¿qué es lo que de verdad quiero? Si quiero al Señor, aprenderé a permanecer ante Él, a pesar de los detalles que no son de mi agrado. Si quiero solo lo que me gusta, aunque todo fuera perfecto, mi corazón seguiría sin paz. El camino de sanación no comienza con cambios externos, sino con una decisión del alma. Elegir la coherencia. Coherencia no es rigidez, es dejarse guiar por la verdad. Dejar que la misericordia nos configure. Permitir que la verdad y el amor caminen juntos. La persona coherente sabe que busca al ir a la casa de Dios. Busca a Dios, no busca sensaciones. No se pierde en lo secundario, sino que permanece fiel a lo principal. Evita los juicios apresurados, porque entiende que el Señor tiene muchos modos de tocar a cada uno. Así como se sirvió de Juan en su austeridad y de sí mismo en su cercanía entrañable, y cómo lograr un corazón coherente en medio de tantas demandas contrapuestas. El primer paso es la honestidad ante Dios. Podemos decir: Señor, mi corazón cambia con facilidad. Por favor, guárdame en tu presencia. La sinceridad abre la puerta a la gracia
El paso siguiente es cultivar un hábito interior. Antes de juzgar, detente un instante, respira hondo y pregunta: ¿esto me acerca más al Señor? Esa pequeña pregunta detendrá muchas palabras de sobra. El último paso es elegir un punto de anclaje, un versículo de la palabra, una jaculatoria, un gesto sencillo de adoración. Cada vez que el corazón vacile, volvemos a ese punto como el marinero busca la estrella polar en la noche. Jesús no reprende para condenar, plantea la pregunta para llevarnos a la fuente. Sabe que somos frágiles y fácilmente sacudidos por los vientos de la vida. Por eso nos recuerda: no cerremos el corazón a los caminos diversos de la gracia. Él puede enseñar con la voz firme de Juan y también abrazarnos en la mesa entrañable del Hijo del Hombre. La clave no es elegir un estilo para excluir el otro, sino aprender a reconocer la voz de Dios entre muchos sonidos, discernir lo que nos hace más santos, más caritativos, más humildes. Quizá necesitemos pedir la gracia de saber ir más despacio al juzgar, para alcanzar a ver la historia detrás del rostro del otro. Ir más despacio al esperar, para reconocer que el Señor obra a su propio ritmo. Ir más despacio en el afán de cambiarlo todo, para escuchar primero su susurro. Antes que nada, permanece. Al desacelerar así, el alma se ensancha, se vuelve más paciente y más suave. Entonces la coherencia deja de ser un esfuerzo tenso y se vuelve fruto natural de un corazón enraizado en Dios. El Evangelio añade: la sabiduría se acredita por sus obras. Cuando de verdad aprendemos a permanecer, el mundo exterior comienza poco a poco a sanar. En la familia, las palabras tienen menos aristas, la mirada juzga menos, la comida se comparte con menos prisa. En la comunidad, en lugar de comparar, animamos. En lugar de murmurar, intercedemos. En lugar de cerrar, abrimos la puerta. Esos cambios son pequeños pero perseverantes. Y justamente ellos demuestran que la palabra ha entrado en la vida, no se ha quedado en emociones pasajeras. Hay días en que la fe parece cubierta de nubes. Oramos y no sentimos nada. Participamos en la misa con sequedad, servimos y nos cansamos. Precisamente en esos días la coherencia brilla más hermosa. Seguimos allí susurrando: Señor, te pertenezco. Elegimos la mansedumbre, guardamos la fidelidad, hacemos el bien pequeño. Esos pasos silenciosos, el Señor los ve. Él remodela nuestro corazón y de pronto un día las nubes se disipan y la luz vuelve como un regalo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor no nos exige perfección inmediata. Nos invita a crecer reconociendo con humildad nuestra inconstancia y con mayor humildad aún aferrándonos a Él. Crecer dejando que su palabra reemplace reacciones impulsivas por sabiduría mansa. Crecer permitiendo que la Eucaristía reúna los fragmentos dispersos del corazón para volvernos una persona unificada. Y crecer aprendiendo a permanecer cada día,
para que sea el mismo Señor quien reúna todas las piezas de nuestra vida en su centro. Entonces, la pregunta ¿qué quieren? Tendrá una respuesta en paz. Quiero estar con el Señor y dejar que Él me salve. De esa respuesta nacerá una vida nueva, menos ruido, menos exigencias, menos juicios, más escucha, más paciencia, más esperanza. Así, la sabiduría de Dios quedará acreditada en su propia obra en nosotros. Y nuestra comunidad será un signo manso para un mundo cansado,